Hoy es la etapa 8, hoy cruzamos de Cantabria a Asturias y empezaremos visitando Llanes. ¿A cuánto está Llanes? Ignoramos a cuántos kilómetros está. Cuando lleguemos, pues llegaremos. Aquí abandonamos Cantabria y entramos por el puente en Asturias. Y empezamos con una buena cuestecita que se llama la Cuesta del Canto para llegar a Colombres. Asturias empieza fuerte. En Bustio, esta cuesta pavimentada a la salida de Unquera es capaz de quemar todo el desayuno de la mañana. Tenemos que afrontar un desnivel de más de 100 metros en apenas 1 kilómetro. En el ascenso topamos con la Capilla del Cantu, del siglo XVII, conocida también como Capilla de las Ánimas, un pequeño espacio reservado para la oración. Aprovechamos la presencia del capellán para que éste velara literalmente por nosotros. Y llegamos a Colombres. La villa de Colombres es la capital del concejo de Ribadedeva. Después de la cuesta esa, ¿Qué te da un Colombre? Gran parte de su encanto reside en los majestuosos edificios de arquitectura indiana, fruto del éxito que algunos vecinos obtuvieron al emigrar a las Américas en busca de fortuna. Casualmente, en la localidad se estaba celebrando la Feria de los Indianos y la huella de la festividad se palpaba en la Plaza Manuel Ibáñez, construida en 1895 en honor a este querido empresario indiano que también fue el primer conde de Ribadedeva. Un bonito sendero a la salida de la urbe nos hace descender hasta las inmediaciones del Peral, hasta llegar a La Franca, donde tomamos la Nacional 634 directos hasta Huelna, no sin antes cruzar el río Cabra. Río Cabra. Qué niebla, ¿no? Qué pena. Entrando en Huelna, divisamos la iglesia neogótica de Santa Marina al fondo. Nos internamos en el poblado para alcanzar por fin la costa. En este punto cogemos la senda E9 que va por la costa. Una senda nos lleva a la ensenada de Huelna con su playa del mismo nombre, formada a partir de varias depresiones kársticas en la que el mar y la roca erosionada se baten diariamente. Fruto de este duelo es el islote de Piedras Yegüeras, un contrafuerte alargado que nos mira desde la lejanía. Hay que decir que este sendero costero es una alternativa más atractiva que el trazado oficial, que lleva hasta Vidiago. En cualquier caso, ambas opciones se reencuentran en Llanes. Otro rincón destacado de este litoral es el que ofrece la playa de Pendueles, con su característico islote de los Picones. Atravesamos Pendueles y tomamos un carril que nos lleva al Camping La Paz, muy bien ubicado a las puertas de la playa de Vidiago. Hola. ¿Haciendo camino? Estamos allí. Venga, gracias. Después del camping, volvemos a subir. Volvemos a tomar una senda costera alternativa al camino oficial, compuesta de prados y pequeños bosques. Casi. Dos peregrinos nada más hemos visto hoy, ¿eh? Por el paisaje, parece que estemos en una etapa de montaña, pero nada más lejos de la realidad. La costa se siente cerca y prueba de ello es el rugir de los bufones de Arenillas. Bonito, ¿eh?
Este accidente geográfico está formado por grietas o chimeneas que se encuentran en la roca de los acantilados. Estas se comunican en su parte inferior con el mar, el cual, en días con mareas algo más revueltas, empuja el agua por el canal del Bufón, provocando, además de un impresionante estruendo, una columna de agua pulverizada que puede llegar a medir los 20 metros de altitud. La idea era ver salir agua por esta abertura, pero el mar estaba algo dormido y solo pudimos disfrutar del envolvente sonido. La senda costera y su sinuoso recorrido nos llevan a las estribaciones del río Purón y su desembocadura, en la que se puede apreciar su riqueza ecológica. Cruzamos el río por un puente en el que se limita a 20 personas a la vez como máximo en su superficie. Un par de kilómetros más tarde entramos en Andrín, lugar en el que decidimos seguir descubriendo la alternativa costera, aunque esta opción nos cueste un poquito más de esfuerzo, pero merece la pena. Es verdad, ¿eh? Hay que ver... Está mal pensado esto, tío. La última subida antes de llegar a Llanes. El ascenso por la cuesta Cue nos deja en el mirador de la Boriza, que nos ofrece espectaculares vistas de la playa de Bayota, de unos 350 metros de longitud, salvaguardada por su islote Castro Bayota. Descendemos hasta Cue y volvemos a la costa flanqueando las playas de Toró y Puerto Chico, antesalas a la entrada en Llanes, que realizamos por su puerto. Llanes fue una localidad de alta tradición pesquera, sobre todo de la ballena, que le aportó un alto desarrollo económico. En el siglo XIX fue territorio de ocupación de las tropas de Napoleón, lo que obligó a muchos llaneses a migrar a las Américas. Al igual que en Colombres, muchos de los indianos que amasaron fortuna regresaron a su tierra y ayudaron a impulsar el crecimiento de Llanes. Actualmente es una de las villas más turísticas de Asturias, con una interesante actividad cultural. Esto con la chacina que nos sobró ayer. Hemos hecho un emparedado. Continuamos el trayecto abandonando Llanes dirección a la localidad de Po, que atravesamos sin dificultades. Poco después regresamos al litoral para disfrutar de nuevos arenales, como la playa de Portiello, cuya orografía es propicia para la práctica del surf. En bajamar, esta playa se conecta con la de San Martín, que tiene frente a ella una mole rocosa llamada el Castro de San Martín. La senda nos conduce a Celorio, a sus playas de Palombina y de Las Cámaras. A esta última accedemos por la arena. Esta es la playa de Borizu. Y esta es la playa de Barro. Seguimos bordeando la costa. La sucesión de playas nos da un descanso y tomamos una carretera local que atraviesa Barro hasta llegar a Surría, en la ensenada de Niembro, donde se posta la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, construida a finales del siglo XVIII en estilo neoclásico. Este enclave fue antaño un importante puerto natural por el que se enviaban algunos frutos y madera. Flanqueamos Niembro por asfalto y recorremos un tranquilo carril de tierra que conecta con la carretera AS 263. Esta carretera nos sitúa cerca del monasterio en ruinas de San Antolín de Bedón, que contiene una iglesia de estilo románico tardío construida entre los siglos XII y XIII. El trazado nos dirige a la playa de San Antolín, por la que desemboca el río Bedón. Esta playa es la más grande del municipio de Llanes, con unos 1200 metros de longitud.
cerca de allí se encuentra una playa muy particular llamada Gulpiyuri. Aquí os dejamos un enlace en el que puede verse un vídeo de la misma. El siguiente pueblo es Naves. En Naves encontramos otra iglesia dedicada a San Antolín, del siglo XIX de estilo neogótico. Dejamos Naves. Ahora vamos a Villaormes. Pasada la población de Villaormes, nos acoge una bonita senda emboscada que navega entre fincas dirección a Nueva. El firme pasa pronto de la tierra al asfalto, pero se trata de una vía muy tranquila, poco frecuentada por vehículos, aunque nada nos quita algún que otro pequeño repechito. Estamos en Nueva y para llegar a Ribadesella pues tenemos que coger la carretera porque las indicaciones pintan a que puede haber barro en el camino y podemos tardar una eternidad. Saliendo de Nueva, atisbamos la ermita del Cristo del Amparo, una capilla construida en el año 1712 y cuya romería se celebra el 14 de septiembre. El riesgo de barro en el camino nos hace seguir la carretera AS 263 los 10 kilómetros que nos restan hasta Ribadesella. No podemos obviar la Sierra de Escapa a nuestra izquierda, un terreno escarpado muy cerca de la costa y por tanto de nuestro destino de hoy. Ribadesella, hemos llegado. Ribadesella nos tenía preparada una sorpresa. Objetivo de hoy, Ribadesella cumplido. En estos días de primeros de julio se estaban celebrando las fiestas tradicionales de la Virgen de Nuestra Señora de Guía, patrona de los marineros. En este día concreto, los marineros portan a la Virgen acompañados de bandas de gaitas, danza de arcos y vecinos vestidos de hombres de mar, rederas y clérigos en un recorrido hasta las embarcaciones. La Virgen es embarcada en uno de los navíos pesqueros para posteriormente ser transportada en una conglomerada procesión marina a través de la desembocadura del río Sella. Una vez llegados al mar, las embarcaciones deberán hacer el mismo viaje de regreso, ya que los marineros tendrán que portar a la Virgen hasta su capilla, situada en el alto del Monte Corbero. Nosotros nos dirigimos hacia allí y hacemos tiempo disfrutando del paseo de la grúa, en donde encontramos unos grandes paneles de cerámica en los que el humorista Mingote ha dejado impresa la historia local de Ribadesella desde la prehistoria hasta la Edad Moderna. La procesión marina ya está de vuelta. Tenemos poco tiempo para alcanzar la capilla. Nada, después de darme una paliza en bicicleta, a subir escalones por arriba. Con las piernas cargadas, estas escaleras cuestan lo suyo. Arriba nos esperan los cañones que antaño defendían la villa de los navíos enemigos. Y la ermita, construida en el siglo XVI en estilo protorrenacentista. En su interior destaca la variedad de maquetas de barcos y su retablo, en el que descansará la Virgen. El Monte Corbero nos regala magníficas vistas del casco antiguo de la localidad y de su bonita playa de Santa Marina. Hoy nos sentimos afortunados. Con
esta octava etapa ya hemos completado la mitad de nuestro camino, y no hay mejor obsequio que poder disfrutar de Ribadesella, de su fiesta tradicional, de mezclarnos con sus gentes y de mirar con optimismo el viaje que nos resta.